Iniciar en el emprendimiento es algo complicado y es muy difícil empezar de cero. Por eso muchas veces podemos recurrir a los libros, al material audiovisual para saber qué hacer. Uno de esos libros que habla mucho sobre qué hacer con el dinero, no tanto en el emprendimiento, pero sí qué hacer con el dinero, es el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, por Robert Kiyosaki. Y lo que se me hizo muy interesante de ese libro, que fue uno de los primeros que yo leí para saber qué hacer en el área de negocios. Recordemos que mi profesión es del área clínica, es del área médica, pero tengo muy poco conocimiento en lo que es el área administrativa, de finanzas y el área contable. Entonces, ese libro menciona algo muy importante, que de hecho es algo que maneja Robert Kiyosaki sobre los cuadrantes del flujo del dinero. Y se me hizo algo muy interesante y por eso hoy lo vamos a platicar. ¿Qué menciona esto de los cuadrantes? Pues menciona que existen cuatro roles o cuatro posiciones o cuatro espacios en los que una persona que adquiere o que maneja su dinero en el que puede estar. Y el primero va a ser el de empleado, también va a estar el de autoempleado, el de dueño de negocio y finalmente el de inversor. Y el consejo de Robert Kiyosaki es que pues tal vez inicies como empleado, pero que hagas todo lo posible por moverte al cuadrante del inversor. Es decir, que tu dinero sea generado por las inversiones, sea invertido y que al final de cuentas todo lo que hagas o todas tus ganancias vengan de las inversiones. Eso es algo muy bueno. Cuando yo leí ese libro, la verdad es que se me hizo muy interesante. No lo leí en este momento en el que estoy emprendiendo, lo leí mucho antes porque trataba de no solo leer de la carrera, trataba de leer cosas interesantes y porque también no sabía manejar mi dinero. Entonces ese libro era obligatorio. Lo leí, se me hizo muy interesante, pero luego me di cuenta de que estaba muy enfocado al área de Estados Unidos. Por ejemplo, en una parte menciona que Robert Kiyosaki desde el inicio creó su corporativo, que creó una corporación porque tenía ventajas. Eso en México es muy complicado. Entonces, vamos a platicar de qué podríamos hacer en México, o sea, cómo enfocar esta teoría o esta idea de los cuadrantes del flujo del dinero enfocado a México y qué podríamos hacer para realmente sacarle provecho. Y vamos a empezar con la primera parte. La primera parte, en la que es casi obligatorio, es el hecho de ser empleado. Es donde todos iniciamos. Déjame decirte que durante la carrera no tuve asesoría financiera, mucho menos contable, pero me gustaba leer de otras áreas. Y una de esas eran las de finanzas personales. Entonces yo leí este libro de Padre Rico, Padre Pobre. Se me hizo muy interesante, pero me di cuenta que pocas cosas las podía adaptar a... Para empezar, no estaba ganando dinero, estaba estudiando. Y lo otro es que pues yo vivo en México y el libro está muy enfocado a Robert, que vive en Estados Unidos. Entonces, vamos a empezar a tropicalizar o ambientar esta información. Y lo primero es la cuestión de empleo. La verdad es que en México esto es lo más común. La mayoría de nosotros, cuando terminamos la carrera, cuando ya vamos a ejercer, lo primero que buscamos es un empleo. Y de hecho, déjame decirte que durante toda mi carrera, antes de mi carrera y poco después de mi carrera, el consejo que se me dio era seguir el camino seguro, seguir el camino en el que busco un empleo estable. De hecho, mi proyecto de vida mucho tiempo fue estudiar la carrera, estudiar una especialidad, trabajar en el servicio público con mi especialidad y luego, pues, en algún momento retirarme. Pero la vida no es tan sencilla, la vida da muchas vueltas y ahora me doy cuenta que definitivamente no es lo que quiero en mi vida. Hay muchas cosas que puedo hacer. ¿Cuáles son las ventajas de que tengamos un empleo? Para empezar, es lo más común, es lo más fácil, es lo más sencillo porque nuestro empleador o nuestro patrón es el que se encarga de hacer las cosas. Entonces, la ventaja que tiene el empleo es la seguridad laboral hasta cierto punto, porque actualmente existen muchos empleos en los que esto no está garantizado, pero casi siempre que buscamos un empleo es por esto, por la seguridad laboral. Es decir, por el hecho de saber que no importa si hay un terremoto, si hay una contingencia ambiental, una contingencia médica, una contingencia social, tenemos un empleo y pues vamos a tener un ingreso. No siempre es así, pero al menos eso es lo que buscamos. Y lo otro es que vamos a tener prestaciones de ley. Vamos a tener el famoso aguinaldo a finales de año, vamos a tener vacaciones pagadas o deberíamos tener vacaciones y también deberíamos tener una prima vacacional. No siempre va a ser así, pero al menos lo que aspiramos con un empleo es tener estas prestaciones y que además de nuestro sueldo, pues vengan estas prestaciones que son como que agregados. Y también la cuestión del seguro médico. Todos, al menos en México y estoy seguro que en muchos países, nuestro empleador debe de estar dado de alta al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y debe de garantizarnos un seguro médico.
Es decir, que podamos tener acceso a la atención médica. Y no solo la atención médica. Es muy importante recordar que en el ámbito laboral, en esta cuestión del empleo, existe las enfermedades asociadas al empleo. De mi casa a mi empleo me pueden pasar muchas cosas. Y estando en mi mismo empleo me puedo enfermar. Entonces es importante tener este seguro médico porque si me enfermo con algo ajeno a mi empleo, pues no voy a poder trabajar para tener ese derecho a la incapacidad. Pero también si me enfermo dentro del empleo o con algo relacionado por el empleo, la empresa debe tener la capacidad de hacerse responsable del daño a mi salud por haber sido empleado. Entonces, a eso aspiramos con el empleo, pero no siempre es así. ¿Y cuáles son las desventajas? Para empezar, que estas ventajas que acaba de mencionar no siempre se cumplen. No, los empleadores hacen pues diferentes movimientos para que no sean ellos directamente que te están contratando a ti, sino que sea alguien más, o para no reconocer esa relación de empleado-patrón o de empleado-empleador para hacerse responsable de la legislación. Y lo otro es que tienes poca flexibilidad. Te tienes que adaptar a lo que te digan, al horario que te digan, a las funciones que te indiquen. Si hay, en esta frase es típica en medicina, si hay necesidades del servicio, tienes que adaptar. Y esto puede implicar tu cambio de horario, tu cambio de inscripción, tu cambio de personal, puede incluso el cambio de sueldo. Puede implicar muchas cosas y esas son las desventajas. ¿Para qué sirve el empleo? Para escalar, o sea, porque necesitas experiencia y también para tener un ingreso. Recordemos, lo importante es tener un ingreso y lo número uno va a ser el empleo. Sin embargo, después podemos buscar otras opciones. Podemos empezar a generar empleo. Eso sí, antes de poder pensar en generar empleos de otras personas, el primer empleo que tenemos que generar es el nuestro. Y la siguiente opción, el siguiente cuadrante, es el de autoempleado. Y esto, analizándolo en la cuestión y en el contexto de México, recordemos que esto está regulado por el sistema de administración tributaria, por el temido SAT. ¿Qué tenemos que saber del autoempleo en México? Pues implica mucha inseguridad y implica muchos trámites. Te despides de las vacaciones, para empezar. Te despides del aguinaldo. Y te sometes a la legislación de que tienes que darte de alta ante Hacienda o ante el SAT e incluso darte de alta ante el IMSS si quieres tener pues tu propio seguro, porque ya nadie lo va a ver por ti. Con el empleo te dedicabas a ser operativo. Tú eras operativo, tu jefe era estratégico. Tú te dedicabas simplemente a hacer la función. Aquí tienes que tener ambas funciones. Tienes que ser estratégico, tienes que buscar buenos distribuidores, tienes que buscar potenciales clientes, pero también eres operativo. Tú eres el que hace todo. Y cada vez que hablamos de autoempleado, pues viene a nuestra mente esta imagen de este, una banda de un solo hombre o one band man. Y en este caso, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles van a ser, eso sí, cuáles van a ser las ventajas? Que va a tener flexibilidad total, tú decides qué hacer. Vas a ser tu propio empleado, pero también vas a ser tu propio jefe. Y aquí puedes administrar tus vacaciones. Si le echas ganas, pues puedes darte tu propia prima vacacional o darte tu propio aguinaldo. No de la misma manera que en el empleo, pero igual podrías lograrlo. Y algo muy importante acá, los ingresos son proporcionales. En el empleo había un sueldo fijo. Trabajabas más o trabajabas menos, el sueldo era establecido. Aquí tus ingresos son proporcionales. Trabajas más, ganas más. Trabajas menos, puedes ganar menos. ¿Y qué es importante saber esto? Que mi consejo es que te pases lo más pronto posible a ser autoempleado. Tiene muchas ventajas. Y de hecho, a partir de ahora, lo que vamos a estar platicando en esta serie de videos relacionados con negocios en salud está relacionado con el hecho de que ofrezcas tú tu propio servicio, que tú mismo te representes. Y van a haber desventajas, pero también van a haber muchas ventajas. Después viene la opción de dueño de negocio, es decir, ya generaste tu primer empleo y ahora obtienes ingresos de tal modo que no solo te puedes pagar a ti mismo, que ya le puedes pagar a más personas. Entonces ya puedes poner tu negocio. Déjame decirte que para fines fiscales, para fines de impuestos, ser autoempleado o ser dueño o poner un negocio como tal es lo mismo. Tienes que pagar impuestos. Entonces no es que el SAT diga, bueno, es solo un empleado o él es mismo como empleado, cosa que no se detalla en el libro de Kiyosaki, pero que vamos a tropicalizar para México. En ambos casos te tienes que dar de alta y en ambos casos tienes que pagar impuestos. Eso sí, son más trámites cuando ya tienes tus propios empleados.
¿Qué pasa en este cuadrante del dueño de negocio? Para empezar, tienes que haber definido un servicio o un producto y este producto o servicio debe tener una alta demanda y tú debes poder hacerte cargo de esa demanda. ¿Y cuáles van a ser las desventajas? Va a haber muchísima responsabilidad porque ya no solo te preocupas por ti. ¿Te acuerdas del aguinaldo? Bueno, cuando eres autoempleado, si te lo dabas o no te lo dabas, no había problema. O sea, tú te entendías. Pero ahora que vas a ser dueño de negocio o si quieres ser dueño de negocio, tienes que hacerte responsable de tus empleados. Y tus empleados están en el cuadrante efectivamente de empleados. Por lo tanto, necesitan un seguro médico, necesitan prestaciones de ley y necesitan que tú te hagas cargo. Entonces empieza a haber más responsabilidad, que va a ser de tipo social, tienes gente a tu cargo, va a ser de tipo legal, tienes empleados y va a ser de tipo moral. Aquí empezarás a ver la contratación y los despidos. Y en la contratación, pues no puedes contratar a todos. Y en el despido no puedes tener siempre a todos los elementos. Entonces ya empieza a ver esta responsabilidad de cómo tratar estos temas un poquito más complejos. Entonces la situación se vuelve más compleja, pero ahora vienen las ventajas. Y entre las ventajas está flexibilidad total. Aquí tienes la mayor flexibilidad, porque incluso como dueño de negocio no tienes que estar viendo todo tú. Ya tienes tu propia banda y en este caso ya puedes ser el representante de la banda o simplemente rentarles tu nombre y que alguien más sea el representante. O sea, puedes hacer muchas más cosas. Y la otra gran ventaja es que los ingresos no están topados. Aquí realmente si tu negocio es exitoso no hay un límite. No hay un límite como tal de cuánto pueda ingresar porque no es tu tiempo, es el tiempo de muchas personas. Finalmente viene el cuadrante de inversor. Este cuadrante tiene algo muy interesante. En el libro, Kiyosaki menciona que tienes que hacer todo lo posible por brincarte a este cuadrante, pero realmente este cuadrante siempre existe. Nada más que hay una cuestión interesante. Este cuadrante puede estar relacionado contigo mismo o puede estar relacionado con inversiones ajenas. Y en este caso déjame decirte que ya estás invirtiendo. El hecho de ver videos como este, el hecho de buscar información en internet, el hecho de decidir si estudiar o no una carrera o tomar un curso, ya estás invirtiendo. Y las primeras dos inversiones a las que te vas a enfrentar son tú mismo y tu negocio. Y déjame decirte que son las inversiones que más valen la pena. Claramente el libro de Padre Rico, Padre Pobre y el libro de los cuadrantes del flujo del dinero están enfocados al hecho de que tú inviertas en la bolsa de valores, que inviertas en fibras o en esto que es de bienes raíces, pero desde antes ya estás invirtiendo. Entonces, el primer consejo es, ya eres inversor. Lo que falta es formalizar esas inversiones. Entonces, más que brincarte este cuadrante es hacerte consciente de que ya estás en este cuadrante y cómo mejorar para que ahora sí lo hagas formalmente y lo hagas bien. Entonces, la primera inversión eres tú. Capacítate, estudia, vale la pena estudiar. Y tu primer recurso es el tiempo. Ese tiempo administralo muy bien. ¿A dónde se va? ¿Qué clase de videos ves? ¿A quién sigues? ¿Qué tipo de cosas lees? Y después viene tu negocio. Lo segundo mejor es tu negocio. Y podrás decirme, pero es que yo sigo otros canales o veo videos de que invertir en bolsa te da un rendimiento que puede llegar hasta el 20%. Es que no hemos platicado de los porcentajes que puedes alcanzar si eres autoempleado o si tienes tu propio negocio, que lo iremos viendo poco a poco. Y recuerda, es mucho más riesgo acá. O sea, las inversiones tienen un riesgo y a mayor riesgo, mayor ganancia. Y poner tu negocio tiene mucho riesgo, pero también mucha posibilidad de una ganancia enorme.